veces sí nos vamos a pasar muchita hambre. Con lo caro que está el tema, a ver si pescamos algo. ¡Uy! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Agua picado! ¡Agua picado! ¡Shh! ¡Perdonadme! ¡Shh! ¡Merluza! Con el plástico y todo, como lo que tiramos los españoles, envuelto y todo. ¡Hala! Vamos a cocinarla. Bueno, para hacer el pescado este a mi manera, vamos a utilizar, por un lado, 350 gramos del pescado de merluza, en este caso, que es lo que yo he pescado aquí ahora mismo, fresquito, fresquito, como habéis visto, recién salido del mar, 350 gramos. Luego vamos a poner 200 gramos de sepia, pota, calamar, ahí al gusto, lo que vosotros queráis, ¿vale? 6 gambitas grandes. Ahora, 140 gramos aproximadamente de gambas peladitas, 90 gramos de mejillones también pelados, 3 cucharaditas soperas de aceite de oliva virgen, aproximadamente, medio vasito más o menos de vino blanco, 2 dientes de ajo, una cebollita, una cucharada de harina, que como sabéis yo siempre utilizo harina de espelta, pero vosotros podéis utilizar cualquier harina que utilicéis normalmente, ¿vale? Una cucharadita de sal de postre, que también va al gusto. Yo normalmente le pongo poca sal a las comidas, vosotros dependiendo de lo que os guste la sal. Un poquito de pimienta blanca, también más o menos una cucharada de postre, un poquito menos, una cucharadita de postre de perejil. Y una pizquita, os lo voy a enseñar, de una especie de pescado que hago yo personalmente. Esta especie no hace falta que la pongáis si no la tenéis ahora porque no sabéis cómo se hace. Pero en unas semanas, en unos tutoriales más adelante os voy a enseñar cómo hacer esta especie de pescado, que además va a servir para todos los platos de pescado y que sale muy bueno y le da un toque muy personal. Pero eso será en próximos tutoriales. A todo esto le podemos añadir un poquito de guisantes si queréis. Y unas almejas. Yo, como no he echado la red esta noche, no he pescado almejas, con lo cual no tengo almejas. Así que, de momento, nos vamos a basar en esto, ¿de acuerdo? Acordaros, esto es ingredientes para 2 personas, con lo cual, si lo hacéis para 3, para 4, pues ya sabéis que tendréis que multiplicar los ingredientes. Vamos a empezar. Bueno, mirad, yo ya he hecho unas poquitas, pero os voy a explicar. El primer paso es quitarle la cabeza y toda la piel y la tripita de la gamba a todas ellas. Es decir, os dejo una para que veáis. Sencillamente cortarle la cabeza. Todo esto lo guardáis, cabeza y cuerpito lo guardáis, ¿vale? Porque haremos la salsita con ello. Y simplemente tenéis que ir quitando muy despacito, con mucho cuidado, ¿vale? Que no rompáis la gamba. Quitarle el trajecito que lleva. La abrís. Para quitarle esa tripita que vemos por ahí, ¿vale? ¡Hala! Ya la tenemos. Mirad. A continuación, una ollita. Y ahora ya vamos a poner una cucharada sopera y media aproximadamente de aceite de oliva, ¿vale? Virgen, siempre aceite de oliva virgen, ¿vale? Y vamos a freír un poquito todas las cáscaras que hemos dejado, ¿vale? Que nos van a hacer el caldito. Ya lo veis, ahí. Vamos a freírlas un poquito. Bueno, mirad, ¿vale? Ahora ya las tenemos un poquito frititas, todas las cabecitas, que esto huele que alimenta, como todas las gambas. Y ahora ya le echaremos un tarrito, ¿vale? De agua. ¿Vale? Una vez le hemos echado el agüita, ¿vale? Ahora le vamos a echar una chispita de sal.
¿vale? A ese caldo. Un poquito más, que me he quedado corta. La chispita de sal. Venga. Y vamos a mover un poquito y lo vamos a dejar que hierva. Una vez esto hierva, bajaremos el fuego y lo dejaremos 5 o 10 minutos más. Bueno, mientras tenemos nuestras gambitas, cabezas de gambas, haciéndose con el caldito, vamos a cortar la cebollita a trozos muy pequeñitos, ¿vale? Bien, ahora que ya tenemos la cebolla y hemos llorado un ratico, ahora vamos a intentar dejar de llorar y vamos a hacer lo mismo con el ajo. Cortamos bien pequeñito también, ¿de acuerdo? Bien, tenemos la cebollita cortada y el ajo cortadito. Y ahora vamos a ver cómo está nuestro caldito de las gambas. Mirad. Mirad qué pinta tiene esto ya, ¿eh? Mirad qué lindo color, ¿eh? Color así naranjito. Pues ahora ya podemos apagar el fuego y lo reservamos. Esto, de momento, lo reservamos. Y ahora mirad, en una sartén más grandecita, ahora ya le echamos las 3 cucharaditas soperas que habíamos dicho de aceite, ¿vale? ¿Vale? Y vamos a freír el ajito primero, para dorarlo un poquito y que le dé ya, coja el aceite, el sabor al ajo. Primero, nuestro ajito. Venga. Bueno, ahora ya veis que está un poquito ya, el aceite ya habrá cogido el sabor del ajo, ya está un poquito doradito. Y vamos a poner la cebolla. Y ahora sofreímos todo junto, la cebollita y el ajo, un poquito más. Bien, mirad, al caldito, para que le quede más sustancia a todas las gambitas, vamos a triturar todas esas cáscaras, ¿vale? Vamos a sacarle bien todo el provecho de las cabezas, sobre todo de las cabezas. Bueno, ¿veis? Este es nuestro caldito que ha quedado de las gambas, de haber triturado las gambas y todo. Ahora lo reservamos, de momento reservadito. Y nos vamos a nuestra cebolla. Acordaros que la hemos dejado aquí, mirad, está como caramelizada, ¿veis? Está ya súper fritita, súper bien. Y ahora vamos a echarle primero nuestro perejil, la cucharadita de perejil que habíamos dicho, ¿vale? Ahora, después de haberle echado el perejil, echamos la cucharada de harina. Acordaros, podéis echarle la cucharada de harina que queráis, de espelta, de lo que sea. Yo la he echado de espelta integral, vosotros lo que queráis. Y ahora le vamos a echar las 2 especies que hemos puesto. La pimienta blanca por un lado, y esta de pescado que os he dicho que de aquí unos días os enseñaré cómo hacerla. Que si no la tenéis ahora, pues no la pongáis, no pasa absolutamente nada. Y luego a continuación ya le vamos a echar el vasito de vino. Ahora que hemos echado el vinito, acto seguido, vamos a echar nuestro calamar, nuestra pota, la sepia, lo que hayamos decidido ponerle. ¿Vale? Bien. Ahora que veis que ya hemos pasado un poquito la sepia y demás, vamos a echarle nuestros mejillones. Y nuestras gambitas peladas. Y vamos a sofreír todo un poquito. Bueno. Ahora le vamos a echar la cucharadita de sal que habíamos preparado. ¿Vale? Y ya le vamos a echar el caldito ese que habíamos hecho de la cabeza de gambas. Se lo echamos ahora.
Mirad qué color, ¿eh? Esto es un festival. Lo dejamos un ratito. ¿Vale? Que vaya cogiendo todo justito. Tenemos hecha, ¿vale? Y ahora vamos a echar nuestros últimos ingredientes. El pescadito que hemos pescado esta mañana, como sabéis, ¿eh? Que es importantísimo, fresquito. Recién pescado de esta mañana. Y ahora nuestras gambitas por encima. Vamos a dejar que se haga un poquito. Mirad, le he dado la vuelta al pescado para que se haga también bien por abajo, ¿vale? Le damos la vueltita de nuevo. Ahí. Y ahora esto ya se tiene que hacer el pescado, con lo cual ya lo dejamos 5 minutitos más que se vaya haciendo el solito, que ya estará listo. Bueno, mirad, este es el resultado de nuestro fantástico plato de pescado a mi manera. Podéis acompañarlo como yo, un puré de patata. Como podéis acompañarlo con una buena ensalada si estáis mucho por la dieta, con unas patatitas fritas cortadas en dados, con lo que queráis. Mirad, mirad, mirad. Bueno, chicos, yo no me voy a entretener mucho. Ya sabéis, si os ha gustado, dadme un like, suscribiros, dadle a la campanita y la semana que viene nos encontramos de nuevo aquí en el Todo y Todito con Rusé. Yo me voy a zampar mi pescado. ¡Chaito!